Vamos a estudiar la última Mishnah del capítulo 3, que no, según la cuenta que hicimos fue 19, pero en la mayoría de libros figura como 18 y en alguna 23. Hay una cuenta muy diferente, pero ya igual acabamos este capítulo con esta última Mishnah, que dice lo siguiente. Rabbi Elazar ben Hisma Omer. Rabbi Elazar, hay dos versiones, ben Hisma o Hisma. Vamos a tomar la versión más aceptada. Rabbi Elazar Hisma decía. ¿Quién era Rabbi Elazar Hisma y qué significa el término Hisma? Realmente no es un nombre, es un término, es una palabra. ¿Por qué lo llamaron así? De hecho, es un apodo que le pusieron. Y ese apodo surgió porque él fue un gran maestro y gran rabino, como todos los de su época, y había estudiado muchos años, y después de un tiempo regresó a su pueblo natal. Todos sabían, era un pueblo pequeño, que él había ido a estudiar y que ya se convirtió en un gran jajam, un gran sabio. Total, todos emocionados lo reciben y lo invitan a que lleve el rezo en la sinagoga, que él lleve el rezo, que lo guíe. Y la verdad era que él no sabía llevar el rezo. Y se le estudió en cosas profundas y demás, pero nunca aprendió eso, que lo consideraba algo que no era, no tenía como rabino el hacer eso. Pero cuando todos vieron que cuando se negó y dijo que no sabía, se asombraron. ¿Para eso fuiste a estudiar? Tú eres el gran rabino y no sabes llevar un rezo. Se avergonzó muchísimo de eso y decide irse de su pueblo y fue de varios años de vuelta a la yeshiva de Rabbi Akiva, que hablamos tanto de él, a estudiar, y le contó lo que sucedió. Le contó la vergüenza que pasó y le dijo Rabbi Akiva: yo personalmente te voy a enseñar todos los detalles para llevar un rezo, aparte de los conocimientos profundos que él adquirió. Después de un tiempo, regresó a su pueblo y en esa ocasión lo volvieron a invitar a llevar el rezo, y ahí sí lo hizo de forma perfecta, y además de eso vieron su sabiduría, que todo lo que le preguntaban sabía responder de forma así inmediata y exacta. Entonces ahí le pusieron Rabbi Elazar Hisma. Hisma significa que se fortaleció, como que ya aprendió, se enriqueció. Entonces le pusieron de apodo y así quedó su nombre, Rabbi Elazar. O le decían Ben Hisma, como decir hijo de la fortaleza o del conocimiento, o Hisma, que es fortalecido, que adquirió muchos conocimientos. Y al margen, al contrario, que más hoy en día sí existe ese concepto, que principalmente entre los sefaradim, que un rabino tiene que saber todo, aunque en verdad existe la función de hazán y existe la función de rabino. Cada uno es otra área. Hay mohel, que será ahí shohet, bueno, son diferentes, sofer, etc. Cada uno tiene su especialidad, pero siempre en la tradición sefaradí sí siempre se tuvo esa idea, que el rabino tiene que saber todo. Y es verdad, por decir, yo muchas veces tengo que llevar también los rezos y en las fiestas y tocar el shofar y todas esas cosas que realmente no forzosamente es de un rabino, pero uno tiene que conocer realmente todas las áreas, o si no le va a pasar como le pasó a este Rabbi Elazar Hisma, que de verdad le dio muchísima pena. Pero por otra parte, ese fue el único detalle que no supo, pero él de verdad tenía unos conocimientos impresionantes, conocimientos de Torah, obviamente, y también de ciencia. Y voy a contar una anécdota que relata en el Talmud, en el Tratado de Horayot, página 10, nos relata lo siguiente.
que iban una vez Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era, como ya lo mencionamos varias veces, fue el presidente de los Jamim en su época. Iba con Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua era compañero y discípulo de Rabban Gamliel. Iban de viaje, nada más que Rabban Gamliel, como presidente, él iba a una misión representando a los Jamim para arreglar un asunto. Pero Rabbi Yoshua, sin embargo, él viajaba porque tenía que trabajar, era pobre y tenía que buscar recursos. Hacía ese viaje para comprar y vender mercancía. Pero estaban juntos en el barco. Viajaban en barco. ¿Qué sucede? El barco se atrasa mucho más de lo que estaba planeado. El barco tenía que llegar, el cálculo, que el tiempo que tomaba del puerto que salieron a llegar al destino, digamos era, por decir, una semana, un mes, y se tardó mucho más. Pasó ese tiempo y no llegaba, regresaba, como que estaban perdidos en cierto modo. Entendamos que no eran cruceros como los de hoy en día, que ahora sí que el crucero tienen de todo, comida. Antes viajaban en barco como un medio de transporte y cada uno se llevaba su comida, su alimento. A Rabban Gamliel se le acaba el alimento porque calculó el tiempo que le habían dicho. En tanto tiempo, dice, la trayectoria dura, digamos, 10 días. Ya pasaron esos 10 días, se le acabó la comida. Sin embargo, Rabbi Yoshua, él sí tenía comida de más y le dio a Rabban Gamliel, que de esa manera pudo sobrevivir, se vino preparado. Entonces le pregunta a Rabban Gamliel, le dice, ¿por qué te trajiste tanta comida? Normalmente uno se lleva para los días que va a requerirlo, no mucho más. Le dijo, es que él conocía de astronomía, y le dijo, mira, yo sé que hay una estrella que cada 70 años cambia su rutina y eso llega a confundir a los marineros, porque anteriormente no tenían GPS como tenemos hoy en día, ni mucho menos que eso, ni radios, ni todo eso. Entonces se basaban justamente, era todo un estudio, en la posición de las estrellas para ubicarse, para saber, estamos viendo en el camino, esas 3 estrellas están al noroeste y cuando llegamos a esta ubicación sabemos que estamos llegando al destino o tenemos que ir hacia el sur, etc. Entonces les dijo, eso es muy correcto, ese estudio, ese conocimiento, que eso se basaban los marineros, era una ciencia bastante usada en ese tiempo, pero Rabbi Yoshua, que tenía muchos conocimientos de ciencia, él sabía que cada 70 años una estrella que provocaba confusión, que no era según los cálculos si se cambiaba de posición. Entonces dijo, según mis cálculos, estamos ahorita junto a esos 70 años que ya tiene que suceder eso. Entonces dijo, puede ser que nos suceda en el camino, ahorita que salimos con el barco, y nos va a provocar que se extienda mucho más la trayectoria, el camino, y nos vamos a quedar sin comida. Por eso se fue prevenido. Queda Rabban Gamliel se asombra muchísimo de la sabiduría, porque efectivamente así sucedió. Iban a un lado, tenían que regresar, se perdieron muchísimo tiempo en lo que llegaron a su destino. Entonces le dice Rabban Gamliel a Rabbi Yoshua, oye, tú con ese conocimiento y tienes que estar sacrificándote, viajando en barco, antes era algo muy riesgoso y muy sacrificado, para obtener tu sustento teniendo tanto conocimiento. Le contesta Rabbi Yoshua, usted me pregunta a mí, le dice a Rabban Gamliel, le dice, tú tienes 2 alumnos, que uno se llama Rabbi Elazar ben Hisma, justamente
es el que estamos hablando ahorita, Rabbi Elazar Hisma, y otro se llamaba Rabbi Yohanan ben Gudgeda, el otro, dice que ambos tienen mucho más conocimiento que yo de ciencia, y sin embargo son tus alumnos, estudian contigo y viven una extrema pobreza. Dice, tú me dices a mí, ahorita estás admirando mi conocimiento, mi sabiduría, pero no te dices cuenta, de alguna manera como que le echó una indirecta, ¿no? Diciendo, los dejas ahí como en esa pobreza, mientras ellos, obviamente que lo dijo de una forma exagerada, ¿no? Le dice, este Rabbi Elazar ben Hisma puede calcular cuántas gotas hay en el mar. Digo, obviamente no se refería a eso, pero tenía un conocimiento de matemáticas y geometría tan profundo, dice, podría calcular las gotas que hay en el mar, dice, y son ahí tus alumnos y se están muriendo, dice, y viven en la pobreza extrema. Rabban Gamliel toma en cuenta, apunta sus nombres, regresando los manda a llamar. Cuando los manda a llamar, entendieron ellos de qué se trataba, de que sí los querían llamar para darles un puesto, porque dijo, no puedo permitir, con esos conocimientos, con esa sabiduría, no pueden quedarse así, tienen que aportar de esos conocimientos y ser líderes. Ok, los mandan a llamar, primero no responden. Cuando ya se enteraron por qué los estaba llamando, eran tan humildes que dijeron, no quisieron que les den ningún puesto. Y además no querían ayuda, era esa visión, ¿no? De decir, yo tengo que salir adelante, no creo que nadie me ayude. La segunda vez los manda a llamar y insistiendo, pues no podían negarse que era el presidente que los está mandando a llamar, vienen y los regaña Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel. Les dice, ¿ustedes creen que tengan un puesto de dirigencia, eso se considera poder? Dice, al contrario, eso es servidumbre. Dice, ustedes que están al servicio de la gente, que dice, el ser líder no es tener poder. Esa es una visión incorrecta, hay veces de ciertos gobiernos, ¿no? Que tienen esa idea, que son, dice, la diferencia de un buen gobierno, de un buen líder, a muchos que conocemos en el mundo. Un buen líder sabe que su lugar es para servir al pueblo, y un mal líder cree que está para servirse del pueblo en vez de para servir al pueblo, que es lo que conocemos muchísimo. Entonces les dice, ustedes les voy a dar un puesto con poder, eso no es poder, sino es servir al pueblo. En cierto modo es una esclavitud. Al final los convenció y tomaron esos puestos que él les dio. Y hay un midrash que cuenta, creo que fue después de varios años, que en una ocasión hubo una guerra entre Roma y un país de África. Entonces mandó el gobierno romano varios barcos para atacar a ese país, pero era obviamente otro continente. Estaban en Europa y lo mandaron a África. Entonces dentro de esa escuadra, ¿cómo lo podrías llamar? De barcos, bueno, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es del grupo de barcos que fueron, uno de ellos aprovecharon y fueron un grupo grande de comerciantes para ir a África para hacer negocios. Y justamente entre ellos fue este gran Rabbi Elazar ben Hisma. Viaja con ellos, estaban en alta mar, toda la flota, perdón, se me fue la palabra, la flota de barcos, estaban en alta mar y le dice Rabbi Elazar ben Hisma al capitán, les dice, por favor, tienes que apresurarte y desviarte al puerto más cercano, que estaba ahí a unas 3 horas o algo así de aquí. Dice, porque según lo que yo veo ahorita, en las posiciones, el viento, cómo está soplando y las nubes y
y bueno, y todo el cálculo, el sol, eso, en unas horas va a venir una marea que si no llegamos al puerto nos vamos a hundir, no hay forma, una marea fuertísima, un tipo tsunami que va a llegar aquí. El capitán justamente había oído hablar de este gran Ham, que era un gran astrónomo, matemático, que se conocía geometría, sabía que era un gran sabio y confió muchísimo en él. Dijo, ok, pidió que les avise a los demás, toda la flota, a los capitanes, que se desvíen inmediatamente al puerto más cercano. Cuando él les pide a los demás que hagan eso, obviamente que todos se rieron de él. ¿Qué te pasa? Estamos lo más normal aquí y tenemos una misión del rey que tenemos que ir a atacar. ¿Cómo nos vamos a desviar a un puerto porque un loco está diciendo que va a pasar? ¿Cómo sabe? Bueno, obviamente que no le hicieron caso, ellos se siguieron, pero el capitán del barco de Rabbi Elazar les pidió a los marineros que ahora sí, a todo vapor, por decirlo así, no era vapor exactamente, que se dirijan hacia el puerto. Y efectivamente, así hicieron. Un ratito después que llegaron, empiezan a ver la marea alta, tipo como dijo un tsunami, y efectivamente toda la flota se hundió y murieron todos. Los únicos que se salvaron fue ese barco con ese Ham. Le agradecieron, le dieron regalos, lo enaltecieron, fue algo impresionante. Ese suceso le llegó obviamente al rey y le contaron que gracias a este Ham se salvaron todo ese barco y por no hacerle caso los demás se hundieron. Lo manda a llamar el rey, oye, se queda impresionado de sus conocimientos y le dice, te ofrezco que seas general de toda la marina, que tú seas el comandante en jefe de toda la marina de Roma. Él la verdad le pidió por favor que no quería hacer eso, se negó, entonces le dio otra opción de que dé clases a todos los capitanes y le iba a pagar una fortuna. Y efectivamente tomó ese puesto, se mudó a Roma y ahí puso por una parte su lugar de estudio, su yeshiva, y unas veces a la semana, un rato, les daba clases a todos los capitanes para que aprendan a detectar cuándo iba a haber marea alta, cuándo no, y así, bueno, fue muy reconocido y muy famoso. Eso lo cuenta el Midrash, para que sepamos quién era Rabbi Elazar ben Chisma. Y además de eso, yo creo que en base a esto vamos a entender esta Mishnah con una interpretación. Porque es una Mishnah muy corta, con esto terminamos el Perek, pero así como es corta, también tiene varias interpretaciones y tiene su mensaje muy significativo, un aprendizaje muy importante para nuestra vida. Dice así, vamos a leer la Mishnah. Es 2 renglones. Kinin, repito, Rabbi Elazar ben Chisma, Rabbi Elazar Chisma, que es el fortalecido, como ya expliqué, dice lo siguiente: Kinin upitchenida hen gufea lachot, tekufot vegimatariot parperaot la jochma. Dice así: Kinin, la traducción literal se refiere a nidos. Se está refiriendo a una ley de la Torá que habla era cuando estaba el templo, llevaban unas aves como ofrendas. Una mujer que se acababa de aliviar tenía que llevar pájaros como ofrenda al templo. Bueno, todo un tema. Había unos cálculos un poquito a veces complejos, ¿no? Cómo sabíamos de qué tiempo tenían, si habían volado. No quiero entrar en los detalles porque es algo que se aplicaba cuando estaba en el Bet HaMikdash, en el templo. Y lo otro que es, el otro concepto dice Pithenida. Pithenida se refiere a todas las reglas de la mujer cuando está en su regla. Cuando la mujer está en su regla se llama que está nida, que tiene cierta impureza. El concepto obviamente de impureza
no es como se interpreta superficialmente. La gente interpreta cuando se hizo una mujer está impura como si estaría sucia, ¿no? Que sea un mal concepto. Nada que ver con eso. El concepto de impureza se refiere a Torah. Es un concepto más espiritual. No me acuerdo si lo explico una vez en una de las Mishnayot. Se refiere más a un estado que pureza es más vida e impureza representa menos vida. Entonces, por eso, cuando una persona fallece, el muerto se considera Abí Avot Tumá, el padre de los padres de la impureza, porque el cuerpo no tiene nada de vida. Entonces, la mujer también, cuando tiene su regla, ¿qué significa tener su regla? Era lo que podía, antes de tener su regla, podía fecundar, podía dar vida, y cuando los saca esos desechos de sangre, lo que podía formarse, que se desintegra, y sale la sangre, es lo que deja potencialmente de tener vida en ese mes, ¿no? Pues en ese ciclo. Por eso cuando la mujer queda embarazada ya no tiene su regla, por lo mismo, porque ya fecundó y ya va a tener vida. Entonces el concepto, no sin entrar en eso extensamente, hoy quiero la verdad terminar antes la clase, hacerla más corta porque tengo otro evento. De todos modos, nos dice este Jajam que Kinin Pithenida, estas leyes, trae estos dos ejemplos, Hen Gufé Torah, son el cuerpo de la Torah, que son algo básico. Ahorita voy a explicarlo más. Dice, Tekufot Begimatariot Parperaot la Jochma. Sí, Tekufot se refiere a los ciclos de los meses. Hay dos interpretaciones en esto. Hay una interpretación que dice Tekufot Begimatariot, Tekufot, como dije, los ciclos, y Gematariot son la numerología, el conocer la astronomía y la numerología. Parperaot la Jochma. Parperaot también hay dos interpretaciones. Una interpretación dice que son como el postre de la inteligencia o como el condimento. Entonces, según una opinión, dice así: Kinin y Pithenida, un ejemplo de estas leyes, son como la comida, la carne, lo que uno come. Y el conocimiento de los ciclos, de las épocas, de la astronomía y de la numerología, dice, son parperaot, la jochma. Parperaot sería como o el condimento que complementa la comida o el postre, ¿sí? Que no es lo importante. Es muy agradable el postre, muy buen sabor. El condimento también le da muy buen sabor a la comida, pero con eso uno no se nutre solamente con eso. Lo importante es la comida. Ok, hay otra traducción e interpretación que dice que Gimatariot no se refiere a numerología, sino se refiere a geometría y matemáticas. En ese entonces no habían las matemáticas como hoy la conocemos, el conocimiento, pero la geometría, que es algo relacionado con las matemáticas, dice, esos son como condimentos de la inteligencia. Vamos a ver las dos interpretaciones. Yo considero de que esta que voy a decir ahorita tiene más fundamento, porque después de la historia que conté Rabbi Elazar Jisma, que él era justamente un gran astrónomo y un gran matemático y conocía mucho de la geometría y demás, que dijeron sobre él, metafóricamente, ¿no? Obviamente, que podía saber cuántas gotas hay en el mar, es decir, que dice tanto conocimiento. Entonces, yo creo que le queda más esta interpretación, que la palabra Gimatariot aquí se refiere a las matemáticas y geometría en él, porque él tenía ese conocimiento. Y justamente, él nos viene a decir lo siguiente, tal como lo interpreta el gran sabio Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo es el autor del Shulchan Aruch, y él justamente da esta interpretación, que dice lo siguiente: escogió Kinin y Pithenida. ¿Por qué escogió estas dos? Porque Kinin era algo de todas las ofrendas y demás, era lo más sencillo, lo más barato, que sea algo muy sencillo.
Y por otra parte, Pitgenita, hablar de la regla de la mujer, de la sangre, no es algo agradable. Como que, es decir, estudiar esos detalles suena algo, o sea, no tan bonito, ¿no? Es decir, cuando la mujer tiene su regla y cómo, si esta sangre es de tal color y las reglas y cuándo y cómo lo tiene que contar. Entonces tomó dos cosas, dos temas, uno de algo muy sencillo, un detalle de un pájaro, que en ese entonces, hoy también, pero antes todavía más, era muy accesible, muy barato, que era de todas las ofrendas y demás lo más barato, y otra cosa que tal vez no es tan agradable. Y lo comparó al opuesto a eso. ¿Qué es lo opuesto? Justamente algo tan importante como las matemáticas y geometría, sin esa capacidad de medición y de matemáticas, y además las matemáticas y geometría son de las ciencias exactas, porque hay incluso la medicina, que es una ciencia importantísima, pero no es una ciencia tan exacta. Eso lo podemos saber hoy en día, y más en lo que estamos pasando ahorita en esta pandemia del COVID-19, que cada ratito, obviamente, la gente, hay una incertidumbre total en el mundo científico y hay mil opiniones, si así, si esto sucede de esta manera. Es una prueba más de que la medicina no es ciencia exacta. Se pensaba siempre una cosa, que esto curaba, que esto es bueno. Cada ratito van descubriendo y van refutando la teoría anterior, lo que es bueno y malo. Y así muchísimas ciencias que hay que no son, son teorías bien, algunas bastante fundamentadas, otras no tanto, y la van mejorando, pero no son exactas. Pero justamente de todas ellas, la más exacta es las matemáticas y geometría. Entonces, obviamente, le daríamos muchísima importancia. Sin eso no podemos, el comercio no funcionaría, no podríamos construir, no podríamos, tantas cosas sin ese conocimiento, por eso es importantísimo. Y por otra parte, la astronomía, no estoy hablando de astrología, yo creo que la diferencia de astronomía y astronomía se puede definir como el cuerpo de las estrellas, el conocimiento de la parte física, y astrología sería el alma, por decirlo así, ¿no? Que es la influencia ya más metafísica. Pero aquí estamos hablando de la astronomía, que es una ciencia muy importante, que como conté hace un ratito, ahí está que Rabbi Elazar Jesmá se salvó de ese barco, que no se hunda, por conocimientos de astronomía. Y era algo fascinante ver las estrellas, estudiarlas, algo tan agradable, tan profundo, un mundo tan fascinante, y además que daba muchos conocimientos para saber. Antes se basaban en la luna, en la posición, para salir al mar, la influencia, y antes el tiempo lo calculaban, todo era algo impresionante que destacaban los grandes científicos en esa época. Hoy destacan, bueno, más en la tecnología y otras cosas, pero antes destacaban el gran astrónomo, era el más respetado. Entonces menciona, oigan bien el mensaje que nos da Rabbi Elazar ben Jesmá. Por una parte, dice, Kinin u Pitgenita, dos cosas según esta opinión de Rabbi Yosef Karo, dice, Kinin y Pitgenita. Una es de cosas muy baratas, muy básicas, que es un detalle, y el otro de algo no agradable. Y por otra parte, tenemos dos ciencias, una importantísima, elemental, frente a la otra que es muy sencilla, del tema de Quinin, de nido de las aves, y por otra parte, frente a algo que no es agradable, tenemos la astronomía, que es tan fascinante y una ciencia tan profunda y que aportaba tanto, principalmente en esos tiempos. Entonces, uno que diría, ¿tengo estos dos conocimientos o estos? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es más importante? Justamente, Rabbi Elazar ben Jesmá, que fue un gran astrónomo y un gran matemático y tenía tanto conocimiento de geometría, él es el más indicado para dar esta opinión. Por eso yo creo que esta es la interpretación real de esta Mishnah. Él nos dice, sin embargo, tengamos en cuenta, igual
se considera uno como el plato principal, la carne, el pescado, el pollo, que es el plato principal, y lo demás como un postre. Puede ser muy agradable, o un condimento que obviamente le da buen sabor a la comida y es importante. El postre a veces uno necesita algo dulce después de comer, ¿no? Nadie desamerita eso. Por eso, menos él, que él tenía tanto conocimiento y dedicó tanto tiempo a esos conocimientos. Pero igual nos da un mensaje muy importante y dice, sean conscientes. Unos nos ayudan en muchas cosas de la vida, las matemáticas y todo, que los tenemos que estudiar, pero el otro es elemental. Lo otro nos da un sentido para toda la eternidad. Si uno puede, por curiosidad, pasarse toda la vida estudiando astronomía y le va a fascinar, hoy hay telescopios tan sofisticados, ver la posición de las estrellas y conocerlas y cómo sus ciclos, etcétera, etcétera, es un mundo fascinante. Pero es muy interesante, para algunas cosas de leyes también sirven para establecer el mes, el calendario y también las matemáticas, para la geometría, para la suká, para 1000 leyes, son necesarios, son complementos, pero al final saber las leyes, por eso dice Gufé Alajot, el cuerpo, saber y cumplirlas es lo que nos va a dar un sentido en la vida para toda la eternidad. Y lo otro es un complemento, que hay que tenerlo también, pero no nos dediquemos toda la vida al condimento, al postre, y nos olvidemos del plato principal. Por eso se fue al extremo el Rabbi Elazar ben Hizma. Nos trae justamente 2 ejemplos, porque hay tantas leyes en la Torá, no habló ni de Shabbat, ni de muchas cosas que son muy importantes, no, justamente 2 ejemplos que podríamos decir, dejarlos de lado, decir como uno por lo no agradable y el otro por lo tal vez no pensaríamos que no es relevante, pero dice son leyes que Dios nos da y que eso es la superación de nuestra alma y eso nos va a aportar para toda la eternidad. Entonces no nos olvidemos que ese es el plato fuerte, esa es la comida, obviamente el plato fuerte del alma, la nutrición. Y lo demás enriquece, es el postre, es agradable y es importante también saberlo y es necesario, pero él, el más calificado para decirnos eso, él que el rey lo felicita por tener ese conocimiento, que salvó la vida, que etcétera, que aportó mucho con ese conocimiento, igual nos dice, igual llega a esta conclusión, que es que no nos olvidemos de realmente lo importante. Por otra parte, hay quien lo interpreta gimatariot, como la palabra en hebreo que hoy todos conocemos, gimatariot, que son valor numérico de las palabras. Y sí, es algo también que enriquece, pero a veces y también fascina. A veces uno puede quedarse, y eso se aplica también, y lo que digo como conclusión, a veces estudiar Torah profundamente es algo fascinante. Pero bueno, es también, como dije, como postres y condimentos, oír historias, ver el valor numérico, qué perfección es, cómo todo coincide, que es algo que atrae muchísimo y que nos gusta, y tenemos que hacerlo. Nadie dice que no, por eso dice, una comida sin condimento no sabe, y como dije, el postre también llena, que es algo muy, muy sabroso, pero dice, no nos quedemos toda la vida en eso. Dice, por la curiosidad, uno le gusta estudiar, quiero oír así cuentos, quiero oír numerología, conceptos cabalísticos interesantes. Está bien, es bonito un poco, pero no nos olvidemos de estudiar las leyes, de aprender lo que tenemos que hacer, lo que nos guía en nuestra vida. No lo podemos dejar de lado. Ese es el mensaje tan significativo que nos está dando este gran Ham. Y sí, en la misma Torah se menciona mucho, habla de este tema de numerología. Incluso lo que dicen los Jamim y les insinuaron en la Torá, cuando Jacob, un ejemplo, le dice a sus hijos, les dijo, Redú Shama, que bajen a Egipto, se refería. Y Dios le había dicho a Jacob, van a estar 400 años, pero Jacob les dijo, bajen ahí. La palabra Redú suma, eso lo dice el Talmud, suma 210. Le insinuó que al final Dios lo iba a bajar, al final tuvieron 210 años y no 400. Resh, Dalet, Vav, Resh son 200, Dalet 4, Vav 6 son 210. Entonces le dijo, no, Redú Shama, bajen allá. ¿Cuánto tiempo van a estar allá?
al final iban a ser 210. Está bien, está insinuado y es muy bonito conocerlo, la profundidad que tiene. Por otra parte, está escrito también insinuado en la Torah, dice, Bezot yabó a Aarón en la Kodesh. Dice, con esto va a venir a Aarón, que era el Kohen Gadol, al lugar sagrado de la Kodesh, que es al Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. ¿Cuánto tiempo pudo ir el Kohen Gadol al Kodesh HaKodashim después que entraron a Israel y se construyó el Bet HaMikdash? Fueron 410 años, después se destruyó. Y eso está insinuado en la palabra Bezot. Bezot suma 410. Entonces está insinuando 410 años va a venir Aarón al Kodesh, que se va a poder entrar al Bet HaMikdash. Y así hay un sinfín. Cuando decimos el Brit Milá que le hacen al bebé a los 8 días. A los 8 días no puede cumplir ningún precepto. ¿Qué cumple nada más el Brit Milá? El Brit Milá es uno de los 613. ¿Cuánto suma Brit? 612. Le faltan 612, nada más cumplió uno. Un ejemplo, ¿no? Y así es un mundo de verdad fascinante, que no acabaría. Dijimos que íbamos a terminar más temprano, pero como les digo, y sí, y es interesante, refuerza un poquito hasta la fe, ver la perfección de la Torá, como todo coincide. Es sabido, Ruth la Moabita también. Ruth se convirtió al judaísmo. Tenemos la Megilat Ruth, lo contamos en Shavuot. ¿Y cuánto suma Ruth? 606. Porque ¿qué insinúa su nombre? Porque hay 7 preceptos universales que cualquier gentil tiene obligación de cumplir. Y un judío tiene obligaciones de 613. Entonces por eso está insinuado el nombre de Ruth. Antes de convertirse tenía nada más 7. Cuando se convirtió al judaísmo, se le agregaron los 606 que insinúa su nombre, que suman en total 613, ¿no? Y así la palabra Torah también, que son 611, decimos Torah Tzifaranu Moshe, que la Torah entonces nos enseñó Moshe y los otros 2 mandamientos fueron de Dios. Bueno, y un sinfín de insinuaciones que hay en las palabras. Esos son un gimatariot, según mi opinión. Y sí, son condimentos, son postres, pero no nos olvidemos de lo importante que tenemos que estudiar. Tenemos obligación, así como uno no puede salir a manejar sin conocer las reglas y no puede decirle al policía que lo para por pasarse la luz roja o para pasarse la línea stop, decir, pero yo no sabía, dice, no lo hice consciente, no sabía que eso indicaba eso. ¿Qué le va a corresponder? Si no sabes, no salgas a manejar hasta aprender. Uno tiene obligación de conocer las reglas de manejar, después salir. De la misma manera, Dios nos da una Torah, es un instructivo de vida, salimos a la vida, tenemos que conocer las reglas que Dios nos da, y eso es algo básico. Vamos a complementarlo con explicaciones de la Perashá bonitas, con historias, todo lo que quieran, pero no nos olvidemos, como lo dice aquí, gufealajot, del cuerpo, de la comida, del plato fuerte de central, y lo complementamos con condimentos, con postres y todo lo demás. Con esto terminamos y concluimos el 3er capítulo. Lo hicimos con mucho tiempo, analizando, contando las historias, profundizando, pero nos quedan otros 3 capítulos. Recién llegamos a la mitad del camino.